Hemos vencido a un enemigo, a ninguno, excepto a nosotros mismos. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Qué tal amigos, amigas de Montaña para Todos? Muy bienvenidos a una nueva temporada en esta ocasión, porque después de innumerables capítulos para aprender e informarnos acerca del mundo de la montaña, queremos inaugurar con esta entrevista una segunda temporada que va a tratar acerca de accidentes en la montaña y accidentes contados por las propias personas que lo han padecido. Así es que es una manera de que nosotros nos adentremos en los errores, en las cosas que se pudieron hacer mejor y aprendamos, por supuesto, de aquello. En este primer episodio vamos a conversar junto a Jorge Ramírez. Él es una persona que el año 2017 tuvo un accidente en el sector del Cerro El Plomo y que lleva prácticamente 50 años subiendo cerros y montañas de nuestro país. Así es que muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias, primero que todo. Te agradezco tener esta disposición para hablar acerca del accidente que padeciste el año 2017. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Gracias por darme la oportunidad de poder contar a la gente que le gustan los cerros qué es lo que uno debe y lo que no debe hacer dentro de mis modestos conocimientos. Sí, claro. Nosotros, mira, queremos empezar entendiendo cuál es tu historia. Ya conté que son 50 años prácticamente ascendiendo distintas montañas, así es que experiencias de distinto tipo tú ya tenías. ¿Cómo fueron tus inicios? Cuéntanos a grosso modo cómo empezaste en este ambiente. Bueno, yo soy una persona que actualmente tengo 72 años, con un estado físico relativamente bueno para mi edad, y que en la época universitaria me motivé con las salidas con algunos compañeros de curso, básicamente al sector de Baños Morales, Pozas Colinas, todo eso, donde nos íbamos en los veranos una semana y disfrutábamos ahí el sector. Y de ahí posteriormente he seguido conociendo sectores, mucho de la zona central del país, algo del norte y algunas cosas en el exterior también, que he tenido el gusto de disfrutar. Muy bien, y dentro de esto, bueno, está esta experiencia en la que queremos introducirnos del año 2017, que entiendo no era tu primera ascensión de partida al Cerro del Plomo. ¿Cómo se configuró este viaje? Digamos, ¿con quién estabas acompañado? Mira, el Cerro del Promo, hasta antes del 2017 yo lo había subido un par de veces, siempre acompañado o siempre guiado por una empresa experta con muy buenos resultados. Tuvimos aclimatación, tuvimos cerros previos. Tú sabes que sobre los 3.000 metros el cuerpo humano empieza a tener algunas reacciones que uno no conoce si no lo subió. Entonces empezamos por subir el Pintor y cosas así, el Leonera, hasta que posteriormente, en un fin de semana de 3 días, subí el Plomo por primera vez en 2010. Eso fue con mi pareja Marcela, y posteriormente, un par de años después, lo subí con mi hija, Lili. O sea, este ya se Eso, configuraba como la tercera ocasión en la que ibas a visitar ese cerro. claro, entre medio había tenido algunas otras aventuritas por los volcanes del norte, también había estado en el Villarrica unas 2 o 3 veces, subí el Kilimanjaro también en esa época. Entonces, yo consideraba que tenía su buena experiencia de cerro. Entonces, ¿cómo se dio este viaje, digamos? ¿Quiénes te acompañaron en el El, año 2017? el 2017 ya prescindimos de la experticia de la empresa y nos juntamos 4 personas, o sea, tres y yo, uno de los cuales no conocía bien, los otros dos sí los conocía bien, una mujer y 3 hombres. Y decidimos subir el plomo de la misma forma como lo habíamos hecho anteriormente. Es decir, yo tenía el contacto de un arriero en la zona, acordamos subir un día viernes y juntarnos en el sector de La Parva,
para que él nos llevara la carga más pesada hasta el refugio Federación, Ujú. que está cerca de 4.000 metros. Bueno, así fue. Nosotros nos preocupamos de llevar el equipamiento necesario, que incluía mochilas, carpas, sacos de dormir, radios para cada uno de los cuatro, casco y violet, Ujú. y buenas botas también. Bueno, la aproximación al refugio Federación fue bastante grata y linda. Estuvimos ahí el viernes de la noche y el sábado a las 3 de la madrugada empezamos a subir a la cumbre del cerro. Era, Jorge, dijiste una salida por 3 días, ¿no? Entonces, se fueron Sí, directamente desde La Parva hasta Federación en la primera jornada y en la segunda ya iban por la cumbre. sí, sí, sí. La parte de La Parva la hicimos en Andarivel porque en verano tú sabes que funciona un Andarivel para bicicleta. O sea, Mm. asumo que estaban bien aclimatados, ¿no? Sí, sí, ya habíamos subido hacía poco en Lonega también. Ustedes cuatro. Sí, O sea, se habían preparado en grupo para este ascenso. Ya, cuéntanos entonces lo que ocurrió aquel día, digamos, porque ya con el equipo que anticipa, tenían como aparentemente lo necesario como para intentar cumbre el día sábado. sí. Bueno, aquí empieza el tema en el sentido de que como ya había subido varias veces, ya no iba tan atento a las condiciones ni a sentir a mi cuerpo. Por lo tanto, partimos a las 3 de la mañana, llegamos hasta el refugio Agostini sin ninguna dificultad, siempre relativamente cerca, hasta que llegamos al acarreo y ahí se me agotaron las fuerzas y antes de llegar a donde está el niño del prómotor. Pero yo iba mentalmente muy agotado y empecé a un poco, como se dice en buen chileno, a arrepentirme de llegar a la cumbre. Total, pensaba yo en mi interior, ya he estado 2 veces arriba, voy a avisar que me devuelvo. Y llamé por la radio a los muchachos que iban un poco más adelante y les dije, yo hasta aquí me devuelvo, no se preocupen, nos juntamos en Federación. Y ahí Ok. empezaron los problemas porque no debieron haberme aceptado volver solo. ¿A qué hora fue eso, Jorge? Eh, Debe haber sido 8 de la mañana, Ya había más gente subiendo, ¿no? sí había gente, pero no andaban con nosotros, andaba mucha gente. Y me llamó mucho la atención porque yo primera vez que veo gente subiendo por el glaciar Iber con cuerdas. Fue bonito eso. Bueno, y me devolví. Eso fue poco antes de llegar al glaciar Iber. O sea, no alcancé a atravesar el glaciar. Me devolví hasta que encontré una lengüeta de hielo que acortaba bastante la senda. Como yo ya crampones y violet y todo eso, me los puse y decidí atravesar por ahí. Segundo error, no debía haber acortado camino que no conocía. Esa era una lengua del glaciar. Sí, que está poco más hacia el oeste del glaciar. Empecé a pasar esa lengüeta de nieve que rápidamente se transformó en hielo. Yo iba bastante cansado, no me apreté bien los crampones y se me cayó uno. Entonces, en la mitad de ese trayecto, decidí devolverme porque por adelante se veía más hielo y en ese giro me resbalé por esa lengüeta de hielo con una pendiente, yo creo, superior a los 40 grados y debe haber tenido un tamaño de unos 100, 150 metros, En el instante en que se te sale el crampón, ¿cuánto habías recorrido aproximadamente? 30 metros, 40 metros. Me Y faltaba el ponértelo de doble nuevo. para llegar al otro lado. Ujú. Bueno, y en el descenso yo traté de levantar los pies, acurrucarme, sabía que no tenía que irme girando, sino que deslizarme. Cuando llegué abajo, que se acabó el hielo y habían piedras, ahí, bueno, reboté por todos lados. Mm. ¿Y pudiste controlar tu Entonces tuve, cuerpo realmente? sí, sí pude, sí Vale. pude.
inclusive pude pensar que me iba a morir también. ¿Alcanzaste Sí, todas esas a cosas. intentar una maniobra de autodetención, por ejemplo? No, no, porque no perdí el piolé, ¿Se te salió no tenía volando? cómo. Sí, yo había practicado esa maniobra de irse de costado y enterrar el piolé y frenar. Y me habían resultado cuando la he practicado. Siempre son situaciones bastante Más más controlada. Sí. controladas, exactamente. Mm. El tema llegué abajo y quedé bastante policontracturado. ¿Nunca perdiste la Bueno, conciencia? jamás. No sé por qué en realidad, pero nunca perdí la conciencia. Bueno, los resultados físicos fueron 4 vértebras del costado derecho fracturadas, 5 huesitos de la mano izquierda y algo en el ojo izquierdo, una cicatriz. Pero no perdí la conciencia. Como, bueno, este ascenso fue un día feriado, el 9 de diciembre, había muchísima gente por la zona, inclusive 2 o 3 personas vieron mi deslizamiento y acudieron rápidamente por el sector de las piedras a mirar cómo estaba. Ahí vino el tercer error de parte de ellos esta vez, porque como me dieron consciente, me incorporaron. Yo podría haber tenido la espalda rota, por ejemplo, Mm. pero me pararon y me bajaron desde esa zona unos 300 metros hasta Agostini, que estaba. Ahí me tendieron y empezó a aparecer mucha gente experta, entre ellos un médico. Apareció Max Villar, que te comenté Mm. yo, que es un guía de montaña que hasta el día de hoy es mi amigo, y que él se encargó de organizar todo lo relativo al rescate, porque evidentemente yo necesitaba ser rescatado. Llamó a un helicóptero de servicio de rescate aéreo, le dijeron dónde estaba, después me lo contaron, en ese momento yo estaba en shock. El helicóptero, el señor les dijo que la nave no podía llegar a 5 metros, entonces le dijo que dada la temperatura que hacía, el helicóptero no tenía sustentación para llegar a esa altura y que por lo tanto era necesario que me bajaran hasta los 4.000 metros, que es donde está Federación. Y ahí con la ayuda y la colaboración de muchísima gente, entre ellos algunos que estaban escalando el líder que tenían cuerdas, me hicieron una pequeña camilla y entre unas 30 o más personas estuvieron todo el día bajándome esos 1.000 metros. Y yo seguía en shock. Mira la gente cómo se esforzaban, cómo se resbalaban, cómo hacían esfuerzo por ayudar a alguien que no conocían. Es bastante conmovedor, exactamente, ¿sí? Mucho. Ujú. Bueno, este, tipo 5 o 6 de la tarde, yo creo que llegamos al campamento. Ahí seguían las llamadas por teléfono. Tipo 8 de la noche aparecieron 3 carabineros del GOPE. Ellos andaban con mucho equipo, por supuesto, entre otros medicina, y me pusieron un tramal inyectable, Que cosa es que, un analgésico muy fuerte. una analgesia muy potente, sí, Mm. cosa que me hizo pasar una noche relativamente decente. Yo recuerdo que había una señorita carabinera que me conversaba, me hacía cariño en la mano, este, muy preocupada ella. Quería preguntarte por qué era de estas tres otras personas que te acompañaban, porque en un instante tú le comunicas por radio, oye, me devuelvo, y ellos claramente tienen que haber pensado que estabas de Ah, vuelta en sí, sí, Federación. ¿Qué sí. fue de ellos todo este Bueno, rato? después de que yo me caí y que perdí todo, la radio, todo, intentaron comunicarse conmigo para saber cómo iba el descenso y no me encontraron, por supuesto. Entonces ahí decidieron ellos devolverse también. No alcanzaron a hacer cumbre. Y me encontraron una vez ya instalado en Agostini, así después de que me caí. Y ellos también me acompañaron, por supuesto, en la bajada en rescate. Pero asumiendo un papel secundario
como te contaba, hay un médico, estaba Max, que era experto, entonces ellos dirigían toda la situación. Bueno, así pasé la noche con el medicamento ese, y hasta tipo 7:30, 8 de la mañana llegó un helicóptero y me bajaron hasta Tobalá, yo creo, y ahí hay una ambulancia y me llevaron a la clínica. Y ahí estuve guardado un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo? 10 días estuve en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y cuántas meses de recuperación? Dos, para poder hacer una vida relativamente normal. Ujú. Y la mano yo creo que estuve unos 6 meses con kinesiterapia. ¿En qué minuto recuerdas que haya pasado el shock? Cuando estaba en la clínica, al día siguiente. Sí. Y más o menos cuántas personas, Jorge, tú calculas que participaron en tu rescate desde un principio. Yo creo que entre 30 y 50 personas. De hecho, Como tú viste, hay un par de videos en mm, YouTube de la gente que está bajando. si eso iba a contar, que si hay alguien que le interese, digamos, puede buscar imágenes porque están efectivamente en YouTube. Hay algunos Sí, videos caseros de personas con celular que estaban en Campamento Federación y que vieron todo este descenso y que de verdad es un tumulto importante el que se armó a sí. propósito de tu caída. Tú decías que era conmovedor, digamos, ver a tanta gente finalmente dejar su fin de semana de lado, dejar el propósito por el que estaban ahí y derechamente ayudarte, más allá de que hayan cometido, no sé, algunos errores como por ejemplo no hacerte ese primer chequeo, como para saber en qué condición estabas después de la caída. Pero ahí la Sí, voluntad del grupo a ti te llamó la atención, ¿no? De personas anónimas que finalmente dejaron todo de lado y fueron en tu ayuda. evidente, evidentemente no costaba nada dejar que los demás se preocuparan y uno seguir con el ascenso, por ejemplo. Pero nada, yo miraba y todos estaban pendientes de mí, mucha gente. ¿Qué te quedó de esto, Jorge? Porque algo así probablemente no lo cuentas dos veces. Quizás si no te detienen esas rocas, si agarras otra dirección, la caída puede haber sido incluso bastante más larga. ¿Qué te quedó después de esto? ¿Tuviste, no sé, alguna cicatriz formal? Y hablo ya de cicatrices en el cuerpo y cicatrices también en el alma, porque esas son las que más cuesta sanar. Sí, cicatrices físicas tengo bastantes, pero ya rehabilitadas. Las mentales, fíjate que yo creo que alrededor de 6 meses o 8 meses después de la caída, estuve en condiciones de ir hasta Agostini a mirar dónde me había caído. ¿Y cómo fue ese reencuentro Eh, con la montaña, con el lugar? Contigo también. sí, claro, este fue hasta linda, diría yo. Fíjate que miré y dije, pucha, que le embarré. Pero gracias a Dios resultó bien, pues. O sea, algo más tendría que hacer en esta tierra que me dejó estar acá. ¿Qué cambió, digamos, de ahí en más, después de este accidente, tu forma de enfrentar la salida? Muy preocupado de los demás. O sea, en el sentido, antes de eso, si alguien no se quejaba, yo no estaba preocupado de cómo iba. Ujú. Ahora permanentemente miro, pregunto. Varias veces me he devuelto sin hacer cumbre porque hay alguien que no está en buenas condiciones. No me importa y todo lo contrario, yo creo que es lo que hay que hacer. No andar jamás solo en los cerros, aunque sea pequeño. Los riesgos están en todos lados, aunque la pendiente sea poca. Y tú hablaste de un principio, Sí, Jorge, acerca de esa confianza que tenía, porque era como, ya es la tercera vez, así que no me voy a cuidar tanto como las veces anteriores. Eso es un engaño mental finalmente el que sufriste. sí, más que no me voy a cuidar tanto, no andaba preocupado de los riesgos. Sí, porque cuando uno enfrenta un cerro por primera vez, está mirando las pendientes, las temperaturas, la ropa de abrigo, si lleva suficiente agua, si lleva suficiente comida, etcétera. Pero en esta oportunidad era como automático y mecánico. Sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que llevar y partí nomás. ¿Qué otra enseñanza te queda? Porque también tú hablaste de tomar un atajo. Ahora era un atajo que había sido utilizado, había huella por ahí. No es que yo haya hecho la huella.
Ajá. pero indudablemente no debía haberlo hecho porque no conocía dónde terminaba. No era el sendero por el que había subido. Después de eso, en cerros pequeños yo he intentado con amigos hacer rutas, pero bastante controladas. ¿A qué te refieres con bastante controlada? En el sentido que si la cosa se pone peluda, como es el chileno, hay que devolverse. ¿Cómo definirías tú este nuevo Jorge después del accidente? Yo creo que no, más temenoso, sí, pues, viejo con buen estado físico. ¿Mm? Ya veía que no podría subir el plomo, no. Es una alegría contar finalmente que un accidente termina de buena manera y que acabó solamente con algunas heridas superficiales, o sea, heridas que se mantienen hasta el día de hoy, pero puede ser más bien chica, versus lo que pudo haber sido. Aparte, ahora conformaste esa amistad con Max Villar, que eso me imagino también que es muy bonito, ¿no? Es algo que Eh, se generó en una situación súper extrema. sí, por supuesto. Yo, alrededor de 6 meses después, y con la ayuda de Max, encontré a algunos de los que participaron en el rescate y nos juntamos acá en mi casa a comernos un asadito, conversamos, pero infortunadamente no perseveró esa amistad. Con Max sí lo hice y hasta el día de hoy hemos hecho algunos volcanes en el sur, Uh -huh. que fuimos al ladrillado y algunas cosas por ahí por Chillán también. Pero bueno, imagino también que hay un eterno agradecimiento, ¿no? A esas personas. Qué bonito ese Desde encuentro luego, después de tantos meses. Qué lindo. sí, desde luego. Y los de Socorro Andino también, ¿no? Los del helicóptero, qué sé yo, al final de carabineros, tanta gente Sí, la que se la que participa, envuelve. sí. Mm. Bueno, Jorge, a mí no me queda nada más que agradecerte, porque de verdad que es muy generoso de tu parte querer hablar acerca de una situación. En general, nosotros tapamos los accidentes, hablamos solamente de las buenas, tenemos fotos pegadas en las paredes de las grandes casi hazañas que uno tiene presente, pero las cosas malas que se viven, creo que igual es necesario hablarlas y hablar acerca de los errores, porque todos los cometemos. No sé si estás de acuerdo, pero finalmente los accidentes no son muchas veces un error, sino que son una seguidilla de errores. Sí, sin duda. Mira, yo te agradezco a ti, Carolina, la oportunidad de comentar esto, porque yo considero que estoy reconciliado con todos mis errores. Yo lo veo como una experiencia que podría haber sido peor. ¿Y tu familia? Bueno, como pasan estas cosas. Mi hija estaba también considerada en el plan inicial, ella iba a ir. No fue porque su abuelo se enfermó en esa época y desistió. Yo creo que fue mejor que no haya estado. Bueno, Jorge, ojalá que sean muchos más años con tus cordadas y subiendo cerros, yendo a paseos bonitos en la naturaleza, que es lo que te ha movido por tantos y tantos años. Muchas gracias como Sí. Montaña para Todos por ser parte de estos relatos. Gracias a ti, Carolina. Saludos a todos los montañeros. Muchas gracias, Jorge. Nosotros queremos dejar los invitados a todos a que, por supuesto, nos den seguir en Spotify y en los lugares donde ustedes escuchen sus podcasts y que estén atentos a las redes sociales también. Estamos en el Instagram, en montanaparadodos.cl y en el correo electrónico, donde también nos pueden contar si es que conocen a alguien que se ha accidentado, que quiera contar su situación. Nosotros también vamos a estar abiertos a explorar esos relatos. Muchas gracias como siempre. Será hasta la próxima. Un abrazo.